Ok, mis queridos estudiantes, muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que tengan un año muy bonito, lleno de éxitos, de bendiciones, sobre todo que tengan mucha paz y armonía en cada uno de sus hogares. Y les envío un fuerte abrazo virtual donde quiera que ustedes se encuentren. Vamos a dar inicio a la clase. Al finalizar voy a ver si nos damos unos minutitos como para responder algunas dudas, inquietudes que tal vez ustedes tengan. Saben también que para mí es muy importante el cumplimiento de ustedes, si bien es cierto, yo les había dicho que traten de culminar una semana antes, pero bueno, por razones, apenas estamos ahora concluyendo con lo que son las clases. Entonces, pero igual les vuelvo a recalcar, mientras más rápido culminen, mejor se puede llevar el proceso este de cierre y por ende van a tener ustedes un mejor desarrollo en el proceso de titulación, que ya estamos a un pasito de que ustedes se me gradúen. ¿Ok? Vamos entonces a empezar. El tema que vamos a revisar ahora tiene que ver con la probabilidad. Ya, el objetivo de la clase es aplicar los conceptos de probabilidad para resolver problemas relacionados. Dentro del índice de contenidos tenemos probabilidad, algunos conceptos básicos. Tenemos lo que es probabilidad, algunos conceptos básicos, ejercicios y la representación gráfica también de la probabilidad. ¿Ya? Entonces, primero vamos a empezar con qué es la probabilidad experimental. Nos dice que la probabilidad experimental es una forma de estimar la probabilidad de un evento utilizando ya sea una observación o un análisis de datos empíricos. Un análisis de datos empíricos. En lugar de calcular la probabilidad teóricamente mediante fórmulas, se basa más en lo que es recopilación de datos reales. ¿Ya? El enfoque experimental de la probabilidad implica realizar un número suficientemente grande de experimentos o eventos y registrar dichos resultados. Ya, vamos a continuar. Me ayuda, por favor, mi estimado Tommy Guaranda. Dígame, licenciada, ¿Leo ahí? Sí, por favor. Ya. La probabilidad experimental se basa en los principios de que si se repite un experimento o evento en un número suficiente grande de veces, la frecuencia relativa de un resultado específico tiene a aproximarse a la probabilidad teórica del evento. Cuanto mayor sea el número de experimentos realizados, más precisa será la estimación de probabilidad experimental. Muy bien. Seguido de eso, nos dice también que es importante tener en cuenta que la probabilidad experimental es una aproximación de una probabilidad teórica y está sujeta a variabilidad. ¿Ya? En resumen, la probabilidad experimental utiliza datos empíricos. Al decir datos empíricos es que son subjetivos, que no han sido probados o experimentales para estimar la probabilidad de un evento. Vamos a ver ciertos ejercicios. A ver, aquí tenemos el primer ejercicio. Nos dice, vamos a suponer que lanzamos un dado de 6 caras y queremos calcular la probabilidad de obtener un número par, ¿ya? En tu cartera. Nos dice que En tu cartera, va. ¿cuántos? A Ahí ver, está la cartilla. vamos, muy bien. Nos dice que hemos hecho 50 lanzamientos con los resultados que podemos ver en la pantalla. Es decir, que en el primer lanzamiento obtuve un resultado de 3, en el segundo lanzamiento obtuve un resultado de 6, en el tercero de 2, en el cuarto de 4 y así sucesivamente. Como hice 50 lanzamientos, pues aquí se plasman los 50 resultados diferentes. Pero ahora de ello nos pregunta que vamos a calcular la probabilidad de obtener un número
par de esos 50 lanzamientos. Necesitamos determinar cuántas veces obtuvimos un número par en los lanzamientos y dividirlo para el número total de lanzamientos. Entonces, en los resultados proporcionados, los números pares obtenidos, es decir, de todo este grupo de 50 lanzamientos, vamos a separar o a segregar solamente los números impares, perdón, los números pares. Entonces, aquí tenemos los números pares, son 6, 2, 4, es decir, todos aquellos que son pares, ¿no es cierto? Que son exactamente divisibles para 2. Eso significa un número par que tenga divisibilidad exacta para 2. En los resultados proporcionados, los números pares son los siguientes, los que tenemos aquí. El número de veces que obtuvimos un número par, si contamos el número de veces, es 31. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, y así, si contamos todos estos datos, nos va a dar 31. Por lo tanto, la probabilidad experimental de obtener un número par en un lanzamiento dado es que el número par, el número de datos pares que tengo, que en este caso es 31, dividido ¿para qué? Para el número total de datos, que en este caso es 50, ¿no es cierto? Entonces, 31 dividido para 50 es 0,62 y ese resultado lo multiplico por el 100%, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad aquí de que me salga o de obtener un número par es del 62%. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio igualito, igualito. Pero ahora no con los pares, sino con los impares. Vamos a calcular la posibilidad que hay de obtener un número impar, realizando igual 50 lanzamientos y con esos datos. ¿Listo? Me dicen cuál es el porcentaje de probabilidad, por favor. Me dejan en un mensajito en este mismo chat. Si desean, retrocedo, aunque aquí podemos ver que podemos contar todos los números impares, ¿ya? Es decir, aquellos que no son exactamente divisibles para 2. Contamos cuántos números impares tenemos y dividimos para el número total de lanzamientos. Si desean que les retroceda, me avisan, por favor. Espero el número total de datos, por favor. El número total, el porcentaje. Espero el porcentaje de probabilidad de obtener un número impar.
¿Cuánto les va quedando? ¿Alguien tal vez ya tiene el resultado? Bien, tenemos dos respuestas distintas. Verán, aquí quiero que tomen en cuenta algo muy importante. Si ustedes se fijan, es prácticamente el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Únicamente en qué cambia. Primero calculamos la probabilidad de obtener un número par. Ahora se les está pidiendo la probabilidad de obtener un número impar. ¿Qué quiere decir? Como nosotros teníamos, ¿cuántos números pares? Teníamos 31, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos números? Si 31, a ver, si tengo 31 números pares, ¿cuántos números me quedan impares? Los restantes, ¿no es cierto? Porque los números de aquí se dividen en pares e impares. Y si yo tengo 31, me quedan 19. ¿Ya? Entonces, ese era como el análisis que tenían que hacer. Los 19 son impares y de ahí saco el porcentaje. Muy bien, vamos con uno. Ya, entonces los restantes impares son 19 dividido por el total de lanzamientos, que da un 38%. Y me tiene que dar la suma de estos dos porcentajes, el 100%, ¿no es cierto? Entonces acá me dio 62, acá me da 38, sumado me da
el 100%. Vamos a ver también un poquito de la representación gráfica de datos estadísticos. Bueno, dicen yo cuento 22 pares, dos estudiantes, ¿no es cierto? En el caso de que sean 22, pues ahí ya les va a variar un poquito el porcentaje, pero tienen que tener en cuenta que esa es más o menos la temática, cómo se tiene que ir resolviendo el número total de impares o de pares para el número total de datos. Ya, la representación gráfica de datos, por otra parte, nos muestra diferentes tipos de gráficos, como pueden ser las barras, histogramas y diagramas de dispersión. ¿Qué nos dice el gráfico de barras? Un gráfico de barras se utiliza para representar datos categóricos o cualitativos. Los histogramas, por otro lado, se utilizan para representar datos cuantitativos o numéricos continuos. Consisten en barras rectangulares contiguas que representan las frecuencias o densidades de intervalos. También otro gráfico interesante es el gráfico de líneas, el cual se utiliza para representar la evolución o el cambio de una variable a lo largo del tiempo o de una secuencia ordenada. Por ejemplo, tenemos ejercicios con datos cualitativos que tenemos que representar en un o mediante un gráfico de barras, ¿ya? Nos dice, supongamos que se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes universitarios para determinar su color favorito. Los resultados obtenidos son los siguientes. Tenemos rojo, azul, verde, azul, rojo, amarillo, verde, rojo, azul. Vamos a calcular primero la frecuencia de cada color, es decir, cuántas veces se repite cada color. Segundo, vamos a representar los resultados en un gráfico de barras. Entonces, para responder a la pregunta del literal A, que nos dice calcula la frecuencia de cada color, es rojo, 3, azul, 3, verde, 2, amarillo, 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Rojo se repite 3 veces, 1, 2, 3, y vamos obteniendo la tabla de frecuencia. Azul también me dice 3 veces, vamos a ver 1, 2 y 3. Verde se repite 2 veces, 1 y 2, y amarillo una vez. Aquí tenemos amarillo. Construida la frecuencia de cada color, vamos a representar el gráfico en el diagrama de barra de colores, ¿ya? ¿Cómo hacemos este tipo de gráficas con datos en Excel? Vamos a revisar, ¿listo? Verán, como ya hemos construido la tabla de frecuencias, nos vamos a Excel. A ver, déjenme compartirles nuevamente la pantalla. Nos vamos entonces a Excel. Vamos a pegar ¿qué? La tablita de frecuencias que ya construimos, dependiendo de los colores. Entonces luego nos vamos a ir vamos a insertar. Después de insertar nos vamos acá a estos gráficos. Y nos vamos a estas columnas. Le vamos a seleccionar datos. Vamos a agregar. Vamos a construir entonces. Vamos a construir, acá están los colores. Y acá están las frecuencias. Vamos a ver las frecuencias, ¿no es cierto? Entonces en colores tengo rojo, azul, rojo, azul, verde, amarillo. Y en las frecuencias tenemos 3, 2 y 1. ¿Ya? Entonces nos vamos
a insertar en gráficos. Y tenemos el gráfico. ¿De qué? De frecuencias. Podemos poner acá colores preferidos. Y nos muestra ya no numérica, sino gráficamente un conjunto de datos. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Dentro de los colores tenemos el rojo. El rojo, hay 3 personas que prefieren el color rojo, 3 personas que prefieren el color azul. El color verde hay 2 personas y el color amarillo 1. Gráficamente expresamos lo mismo que podemos ver acá, pero es, como les digo, son formas de representar datos, son formas de emitir algún tipo de información. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir revisando la clase. Por ejemplo, ya es precisamente lo que tengo acá. Ahora, me van a construir, por favor, la tablita de frecuencias con estas variables. Es decir, cómo se arma la tabla de frecuencias. Acá, así como aquí puse colores y frecuencias, ahora ¿qué vamos a poner? Género y frecuencia. El género va a ser cuántas baladas, vallenatos, sanjuanitos, salsas, y luego construimos el gráfico de barras para representar la frecuencia de aceptación de este grupo, de estudiantes vinculándose a determinado género musical. ¿Listo? Armemos la tabla de frecuencias, por favor. Y luego vamos, me avisan para ir a construir lo que es el gráfico. ¿Alguien tal vez ya tiene la distribución de frecuencias? Son poquitos datos.
Muy bien, vamos a esperar una respuesta más y vamos a construir la tabla de frecuencias en Excel, ¿ya?
Licenciada, está silenciada. ¿Me escucharon las respuestas? No, No. dicen que las por WhatsApp. Pero les estoy hablando y no me dicen nada, está bien. No, todavía no. Tenemos unos minutos. Voy a volver a darles las respuestas. Como les decía, mis estimados estudiantes, tienen que tener mucho cuidado al momento de responder. Les decía, aquí en esta respuesta, si ubican la A mayúscula, no les va a aceptar como real, como válido, perdón. Exactamente así tienen que ubicar, exactamente así. A minúscula, número con tilde y probabilidad sin punto final. Así como está la respuesta aquí, pueden ver la calificación. Entonces, si ustedes ponen de otra forma, les va a marcar como 0 esa respuesta. ¿Ya? Entonces, en la siguiente respuesta nos dice conteste verdadero o falso según corresponda. En matemáticas, un axioma es una afirmación que se acepta con demostración. Aquí es falso. ¿Listo? Entonces, estas son las respuestas a las preguntas de la clase en vivo 4.2, ¿ya? Gracias por notificarme al estudiante que me dijo casi al último. ¿Ok? Me gustaría que enciendan las camaritas, por favor, porque voy a hacer una capturita de pantalla. Les agradezco mucho. Ok, mis estimados estudiantes.